Gracias, Nicolás. Efectivamente, vamos con diálogo abierto esta noche para hablar de diversos temas. Vamos a conocer cuáles son las proyecciones del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que eligió esta noche a su titular. Se trata del gobernador del Cusco, quien va a estar aquí para contarnos sus proyecciones para los próximos 2 años desde cada una de las regiones del país. Y estaremos también hablando en solo instantes con el alcalde de Carmen de la Legua, para conocer cómo está en su jurisdicción el tema de enfrentar la delincuencia y también la situación del río Rímac, que cruza justamente su jurisdicción. Y para cerrar la edición de hoy, hablaremos del Banco de la Nación y los créditos hipotecarios que está brindando. Estará con nosotros Cecilia Arias, que es la gerenta de productos e inclusión financiera de la entidad crediticia estatal. Eso y más esta noche aquí en Diálogo Abierto. Ahora repasamos el resumen de noticias. Este es el reforzamiento de la frontera con 400 efectivos policiales. Aparte de ello, el día de ayer llegaron 50 INOES y acaban de llegar 50 INOES más. Dejar en claro de que no está en la agenda establecer un cierre de fronteras, porque eso perjudicaría el comercio y las relaciones. Esos fallecidos son cifras que estadísticamente se esperan y que se dan año a año, incluso en épocas de prepandemia. Hubo un incremento no previsto de la demanda, largas colas, gente que fue a tomarse la prueba molecular sin prescripción médica, incluso muchos sin tener los signos y síntomas. Vamos a desarrollar aquí las entrevistas en Diálogo Abierto por TV Perú. La provincia constitucional del Callao, región Callao también, tiene 6 distritos. Uno de ellos es Carmen de la Legua Reynoso. Está esta noche con nosotros su alcalde, don Edwards Infante López, para hablar sobre la situación en su jurisdicción. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos los televidentes y a todos mis vecinos de Carmen de la Legua Reynoso y del Callao. Bueno, ustedes son prácticamente la puerta de entrada al Perú. Ni bien llega un visitante, un turista al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo primero que encuentra es a la Virgen del Carmen. La Virgen de Carmen de la Legua. Correcto, ¿verdad? ¿Cómo están trabajando justamente en garantizar que tanto turistas como peruanos puedan estar seguros en su distrito frente a esta ola de inseguridad que vive el país? Sí, justamente nosotros desde el primer día, primero que todos los alcaldes hemos tenido reuniones y hemos conformado una mancomunidad liderada por el doctor Pedro Espadaro, el alcalde provincial del Callao. A partir de ello hemos realizado diferentes acciones de manera conjunta. La principal, una de ellas es el Serenazgo Sin Fronteras, que nos ha permitido a nosotros poder trasladarnos desde Carmen de la Legua, cruzar la avenida Fawcett y llegar hacia el Callao provincial, Cercado Callao, para ir detrás de cualquier delincuente y viceversa. Pero también se han extendido este Serenazgo Sin Fronteras con San Miguel para que el caso de Bellavista y para nosotros San Martín. Hoy que sabemos que el distrito de San Martín tiene también una situación de declaratoria de emergencia y nosotros colindamos con este distrito, además que existe un puente, que es el puente Belaúnde, que nos une. Y toda la parte de la Morales Juárez, que viene todos los turistas, vecinos, ¿no es cierto?, y de Lima, que pasan por la línea amarilla, nosotros hemos puesto allí seguridad ciudadana para que justamente no haya ninguna dificultad posible de cualquier persona de malvivir que pudiera venir de algún lugar de San Martín o de alguna otra parte de Lima o de algún otro distrito. ¿Y cuáles son los resultados que han tenido producto de este Serenazgo Sin Fronteras y este trabajo conjunto tanto con San Martín de Porres? Sí, nosotros hemos tenido operativos conjuntos, hemos tenido con toda la mancomunidad, hemos tenido en el año que ha pasado, a partir del mes de julio hasta diciembre, donde se conformaron las mancomunidades de este Serenazgo Sin Fronteras, hemos tenido un promedio de 36 intervenciones conjuntas. Pero no solo eso,
nosotros tenemos también con la Policía Nacional del Perú un patrullaje integrado. Y entonces nosotros prestamos nuestras camionetas y en ella acogemos a la Policía Nacional del Perú para salir de manera conjunta. Pero adicional a ello, hemos también nosotros celebrado un convenio con el Ministerio del Interior, comprando el franco de policías para tenerlos en las noches y en las madrugadas, de manera trabajando de la mano con el serenazgo. Y en esa medida, este servicio extraordinario ha permitido que podamos realizar un promedio de 220 intervenciones con estos policías de este servicio extraordinario solamente en el mes de diciembre, ¿no? Eso nos ha permitido lograr desarticular algunas situaciones de peligro para nuestro distrito. Y hemos incorporado también un botón de pánico que es el alerta Carmelino. Con ello, los vecinos se bajan el aplicativo, sea en Android o sea en App Store, para que puedan ellos apretar este botón y llegar de manera inmediata. ¿En qué tiempo, en promedio, frente a una emergencia y aplicando el botón de pánico, los vecinos de su distrito de Carmen de la Legua, Reynoso, reciben la atención? Sí, no más de 5 minutos, pero el ejercicio que estamos haciendo es que sea en 2 minutos a 3 minutos de manera inmediata. Y esto lo hemos logrado, por ejemplo, en este botón de pánico, cuando han habido amagues de incendio, y hemos llegado en 2 minutos. Antes que lleguen los bomberos, hemos llegado nosotros con nuestro equipo de rescate, que son bomberos que trabajan también dentro de la gestión y que van justamente a verificar estas situaciones. ¿La contratación de policías les da abasto para contrarrestar a la delincuencia en su distrito, o usted podría también recurrir, como lo está haciendo o como lo va a hacer ya el alcalde de Magdalena, a personal también adicional, como por ejemplo guardaespaldas? A ver, nosotros para tomar decisiones, nosotros encontramos que la gestión pasada no tenía estadísticas, no se manejaban estadísticas. Nosotros desde el primer día hemos puesto un observatorio de seguridad ciudadana. ¿Ya? Este observatorio nos va midiendo durante todo el año, ¿no? En las múltiples capas que tiene este observatorio, vamos midiendo nosotros cuál es el tema de los delitos, el tema de los desastres, el tema de las... Entonces, con todo ello, lo que nosotros tomamos son decisiones para prevenir y también para actuar, y para focalizar también las intervenciones. Entonces, para ello, por esa razón, hemos contratado a 20 policías para que puedan estar en Villa Señor de los Milagros, en Reynoso y en Carmen de la Legua, y poder estar en 2 turnos, en la noche y en la madrugada, con el equipo de serenazgo. Hemos incorporado 5 camionetas adicionales para el patrullaje y vamos a adquirir 10 motos. Pero no solo eso, vamos a poner también casetas de seguridad ciudadana, y la percepción de la inseguridad también es fundamental. Para trabajar en esa percepción de seguridad es que un distrito esté iluminado, un distrito oscuro, con luces estas amarillas, ¿no es cierto?, generan una sensación de inseguridad. Y nosotros lo que hemos hecho ya es iniciar hace 2 días atrás la puesta en marcha de las luces LED a nivel de todo el distrito. Luces al blancas. 100% las luces la blancas. Avenida 1 de Mayo, la que está en su La Avenida 1 de Mayo, la avenida Morales Juárez, que es donde está la línea amarilla. Correcto. Tenemos la Avenida Fawcett, la Avenida Julio Cetello, Manco Cápac, 1 de Mayo, Jorge Chávez. Cada una de las calles, girones y avenidas al 100% la vamos a culminar. Ya iniciamos con las avenidas principales, pero es una secuencia de 6 meses. En 6 meses, tanto Reynoso como Carmen de la Legua tienen que estar al 100% y luego pasamos a Villa Señor de los Milagros. Y de esa manera el distrito va a estar iluminado con una iluminación blanca que va a ayudar a la percepción de seguridad a la población. Alcalde Infante, su jurisdicción tiene también un vecino que es el río Rímac, y se está ya iniciando el fenómeno del Niño con mayor intensidad. Estamos reportando lluvias ya en varias zonas altas de Lima, y esto va a originar que el caudal crezca. ¿Cómo está justamente trabajando su administración frente a este tema? Se ha, por ejemplo, limpiado el río, se ha hecho trabajos de encauzamiento. Los pobladores que viven en las márgenes del río Rímac han sido derivados a otros puntos.
Sí, nosotros desde el primer día del verano pasado y este también hemos trabajado, nosotros tenemos un centro de operaciones de emergencia distrital que va articulado a la provincial y a la regional. A partir de ahí se monitorea justamente el cauce del río Rímac y día a día, cada día se va informando a la instancia provincial y regional para que podamos ver, ¿no es cierto?, el crecimiento anómalo que pueda llevar a cabo a que pueda salirse el río. Para la prevención de esta situación hemos hecho el encauzamiento del río Rímac, el gobierno regional del Callao ha realizado labores también dentro de la ribera del río Rímac, nosotros hemos entrado también como municipalidad y hemos también con el Ministerio de Medio Ambiente, el año pasado hicimos la plantación de árboles para que justamente también nos permita y nos ayude a contener. Esas son las labores que estamos nosotros realizando de prevención y tenemos justamente allí, como en toda la ribera del río Rímac, desde que nace hasta que termina en el mar, en algunos lugares de los distritos, siempre hay gente de mal vivir que están dentro, ¿no es cierto? Y hacemos intervenciones. Cuando uno cruzaba cerca, siempre la zona del río Rímac, en su distrito, lo que se daba es que muchos vecinos arrojaban montículos de basura al río. ¿Cómo se está trabajando para evitar que se continúe con esta mala práctica? Dos cosas. Uno, el trabajo eficiente del servicio de recojo de la limpieza pública, ¿no? Y dos, el servicio que prestamos de recojo también de desmonte a todos los vecinos que pagan un monto mínimo de 30 soles y con eso se les recoge el desmonte. Y además también viene la sensibilización y el trabajo con la comunidad, con los vecinos, para que podamos entender todos que es importante botar la basura a la hora que corresponde y que los residuos sólidos, hacer el trabajo nosotros como municipalidad, ese servicio de recolección y poder llevarlo a una disposición final. Ese trabajo es de manera permanente, pero si me lo permite, aprovechando este medio tan importante y es visto por todas las autoridades a nivel nacional, me gustaría que a nivel de lo que significa seguridad ciudadana, el gobierno central, los congresistas y nosotros también, que tenemos posibilidad de presentar iniciativas legislativas, sería importante que ante el tema de la inseguridad ciudadana, dos cosas proponemos desde Carmen de la Legua. Correcto. Uno, que se baje y se elimine por un tiempo determinado el monto de traer cámaras de videovigilancia aquí al Perú. O sea, el importar cámaras tiene un costo. Claro. Si se le bajara o se le eliminara, podríamos traer las mejores cámaras de seguridad ciudadana. En Carmen de la Legua vamos a adquirir 200 cámaras, pero traerlas implica el mayor costo. Entonces, es una inversión. Número uno, para que todas las municipalidades podamos tener en la importación... Al momento en que se importa vía aduanas. Exacto. Entonces, que se le quiten los aranceles para que podamos, las autoridades, poder adquirir y poder invertir en seguridad ciudadana. Correcto. Eso es número uno. Número dos, es que el gran problema en Carmen de la Legua y en la gran mayoría de los distritos son los arrebatos, o sea, los delitos menores, de menor cuantía. Y lo que yo pediría es que haya una reforma en el Código de Ejecución Penal, de Procedimientos Penales, en el Código Penal. ¿Para qué? Para que se les dé a estos delincuentes de poca monta, pero que son los que generan la mayor tasa de inseguridad, porque le roban a tu hija, a tu hijo, su mochila, sus cosas. Robos al paso. Exacto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que planteamos? Que se incorpore el trabajo comunitario. ¿Para qué? Para que esos delincuentes que recién están iniciando puedan venir a las municipalidades a limpiar las calles, a arreglar los parques. Y que diga acá, trabajo comunitario, para que todos sepan que esa persona que ha iniciado su vida delictiva no lo va a volver a hacer. Tenemos que buscar maneras disuasivas. Yo sé que para el caso de la violencia familiar sí hay trabajo comunitario, pero ¿y por qué no para estos delitos menores de baja monta, de poca monta, de bagatela, como se le llama, y que en realidad, mire, ve, llegan nosotros como Serenazgo, la policía, lo llevamos a la policía, como el delito es de menor cuantía, que no llega al monto, entonces la fiscalía y todo lo sueltan. Y
y entonces la gente se siente indignada. ¿Usted va a presentar estas iniciativas legislativas? Sí, al nosotros Congreso? estamos trabajando esta propuesta desde la Mancomunidad de Alcaldes del Callao, porque necesitamos dar propuestas y respuestas claras para mejorar la seguridad en nuestras ciudades. Y una de ellas es que estos delitos que causan más zozobra, la sensación de inseguridad del 85% a nivel nacional. Y cuando uno le pregunta a ese 85% que se siente inseguro en su ciudad si ha sido víctima de algún delito durante el año pasado, prácticamente le dicen que no. Solamente vieron que a otros le robaron y por eso se sienten inseguros. Entonces la percepción de la inseguridad es mayor a la realidad de los delitos. ¿Y cuál es esa percepción? Claro, si al delincuente que le robaron al vecino de un celular de baja gama o algunos documentos, lo sueltan y de nuevo nosotros hemos tenido 3 hasta 4 veces a la misma persona en la comisaría. Claro. Y entonces eso genera inseguridad. ¿En qué tiempo presentarán la Mancomunidad Municipal y Regional del Callao estas propuestas? Sí, nosotros nos estamos reuniendo la próxima semana. ¿Ya? Yo ya he presentado esta propuesta a mis colegas alcaldes y vamos a ver de qué manera ya la parte legal podamos nosotros redactar una propuesta legislativa que tenemos además como alcaldes cada uno de nosotros iniciativa legislativa y que pueda ser pues escuchada por el Congreso de la República, pero también en una iniciativa del doctor Pedro Espadaro, el presidente de la Mancomunidad, él ha señalado y nos ha planteado la importancia de solicitar el incremento de la renta de aduanas para el Callao. ¿Por qué razón? Porque nosotros recibimos el 2%, pero el año pasado por la recesión hemos recibido menos, en mi caso, 7 millones menos. Y sin embargo queremos impulsar la seguridad, pero no tenemos recursos. O sea, recibir menos dinero es tener menos personal de serenazgo de seguridad ciudadana, que se ponga en peligro también el recojo de los residuos sólidos, de la basura, todos los servicios a la comunidad que prestamos. Entonces, eso es importante. Perfecto. Que nos ayude el Congreso de la República y el Gobierno Central a mejorar las rentas de aduanas, a incrementarnos al 5%, es lo que pedimos. Ya ejemplos hay en lo que ha sido el canon en tema de los minerales, en canon minero en otras partes del país. Correcto. Alcalde Eduardo Infante López, gracias por estar esta noche aquí en TV Perú y habernos contado un poco el trabajo que están desarrollando en su jurisdicción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Perfecto. Buenas noches. Momento de hacer una pausa aquí en Diálogo Abierto para continuar con un tema de suma importancia. El trabajo que desarrolla el Banco de la Nación en cuanto a créditos hipotecarios e inclusión financiera. Con eso y más, volvemos en nuestro próximo bloque. Volvemos aquí a Diálogo Abierto, ahora para hablar sobre el trabajo del Banco de la Nación. Algo que hay que rescatar es que cuando uno viaja a cualquier pueblo del Perú, encuentra siempre un agente o una agencia del Banco de la Nación. Es decir, la cobertura de la banca estatal llega a todo el Perú. Pero vamos a hablar sobre la inclusión financiera y cómo están dando paso a también la posibilidad que quienes son sus clientes y quienes sobre todo forman parte de la administración pública puedan contar con una casa propia. Y para eso se encuentra esta noche con nosotros Cecilia Arias León, que es gerente de productos e inclusión financiera del Banco de la Nación. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, y a toda tu audiencia. Y me encanta que hayamos empezado esta conversación contándole a toda la audiencia que al ser el banco de todos los peruanos, estamos en todas partes. Y un dato bien importante es que a nivel nacional, en los más de 1.800 distritos, escuchaba un poco la entrevista que le hacían al alcalde previamente, estamos en casi el 90% de los distritos, tenemos más de 16.000 puntos para atender. Y en este esfuerzo, también durante el año pasado y este año, les venimos a contar que tenemos un proyecto importantísimo que tiene que ver con crédito hipotecario. ¿Y por qué para nosotros, en la construcción de la oferta, el crédito hipotecario permite construir, permite apalancar y como me decía una persona a quien yo estimo muchísimo,
diseñar o acompañar el horizonte de vida que pueda tener la persona y el servidor público. Y nos permite ser sujeto de crédito, además. Completamente. Claro. A ver, en ese aspecto, Cecilia, cuéntenos, por favor, cómo los clientes del banco pueden lograr un crédito hipotecario, que entiendo y sé que esas tasas bastante especiales. Sí, uno de los frentes más importantes que nosotros tenemos como reto en el banco es promover la inclusión financiera. En este mandato, el Banco de la Nación solo atiende para operaciones crediticias a servidores públicos que reciban en una cuenta sus saberes. Correcto. Entonces estamos hablando de que el mercado es un mercado reducido y, por lo tanto, para ser sujeto a este crédito hay que ser servidor público, hay que tener la cuenta, hay que tener score crediticio positivo. Y entonces acá hay dos caminos. Lo primero, decirle a tu audiencia que si hay un crédito que hay que tomar, es el crédito hipotecario, porque puede cambiar la vida de ese servidor público, de su familia, al obtener un financiamiento en óptimas condiciones. ¿Y qué son las óptimas condiciones? En el mismo parámetro de inclusión financiera, un crédito hipotecario es un endeudamiento que tú vas a tomar no a corto plazo, no a 5, sino a 10, probablemente 15, e inclusive podrías llevarlo a 20 años. Entonces es una decisión muy concienzuda que tiene que tomar el servidor público. Las tasas, como tú bien dices, van a ser un factor predominante en esta decisión, porque al tomar un crédito de largo plazo tienes que asegurarte poder cancelar esta operación. Y me gustaría, Ricardo, decirte algunos tips para todos los que nos escuchan. A ver, ¿cuáles son estos? El primero, existen 3 caminos para financiar una vivienda. La primera es, si yo vivo en la casa de mis padres, debiera, y tengo la expectativa de comprar una primera vivienda, debiera poder juntar la cuota inicial. Y la legislación permite que, si tú quieres tomar un crédito hipotecario, debieras juntar el 10% de cuota inicial. Es decir, si yo voy a comprar un departamento, una casa, y la casa está a 300.000 soles, necesito tener 30.000. Es el primer esfuerzo que debe hacer todo ciudadano que quiere comprar un crédito hipotecario. Eso es para primera vivienda. Sin embargo, es una realidad, y que nosotros la recogemos en el Banco de la Nación, que hay mucha población que tiene una vivienda que le heredó, pero que no ha tenido necesariamente recursos para refaccionarla. Y más ahora con todos los eventos que durante el año pasado y probablemente también en estos meses están afectos a temas de clima, se necesitan mejorar. Correcto. Entonces, pensando en eso, Ricardo, nosotros hemos construido un producto que se llama Crédito Hipotecario para Remodelación. El límite para el financiamiento son 100.000 soles, puedes endeudarte hasta 10 años. ¿De qué depende cuánto voy a darte para remodelar, refaccionar, mejorar la vivienda? Primero, de tu capacidad de pago. Y acá viene el segundo tip que tiene que tener todo ciudadano. Si yo tengo un sueldo, y voy a imaginarme el sueldo promedio de un servidor público, que sea 4.000 soles. Correcto. El neto vamos a decir que son 4.500. Al menos el 50% de estos fondos podrían destinarse para pagar la cuota, entendiendo que el siguiente 50% pueda destinarse también a pagar la manutención. Entonces, ese es el segundo tip que tendría que tener todo ciudadano: buscar poder reservar ese 50% para pagar una obligación de largo plazo. Claro, 50% como máximo, ¿no es cierto? Evidentemente, estoy pensando no en un apetito de riesgo tradicional, donde la recomendación es que tú designes 30%. Pero aquí, Ricardo, es evidente que cuando tú tomas un crédito hipotecario, podrías inclusive disminuir los consumos en otros temas por pagar tu vivienda. Entonces, en el banco hemos creído que este es un camino y evaluamos ese nivel de financiamiento. Además, porque hemos identificado que la capacidad de emprendedurismo que tiene el ciudadano peruano está en todos los segmentos. Solamente, Ricardo, quiero que pienses, y a toda tu audiencia, si miramos al costado a nuestro primo, a nuestro amigo, al vecino, probablemente tienen un trabajo formal y tienen un emprendimiento. Entonces, el crédito hipotecario también se convierte en una fuente para alargar el ciclo de vida económica. ¿Por qué? Si yo compro una vivienda, imaginemos que la termino de cancelar, y tengo luego un emprendimiento, este inmueble
se convierte en una garantía para hacer mi emprendimiento. Y como nosotros somos el Banco de la Nación, que además de recaudar los fondos del Estado, estamos muy preocupados por reactivar la economía. Entonces ya hablamos de dos productos. Correcto. Primera vivienda, primer tip, cuota inicial. Segundo tema, aquellos que tienen una vivienda, servidores públicos, les acompañamos en mejorar la vivienda con condiciones muy buenas. En este segundo tip, permíteme, Cecilia, ¿cuánto es el crédito máximo que se puede otorgar? 100.000 soles. 100.000 soles. 100.000 soles, plazo máximo 10 años. 10 años. Y la forma, y aquí va a haber una condición. Nosotros podemos dar 100.000 soles como máximo siempre que el proyecto de remodelación valga 100.000 soles. Si el proyecto de remodelación, refacción, construcción vale menos, pues entonces el monto se disminuye. Tercer elemento, y aquí hay que repensar varias cosas. Hemos identificado un grupo de servidores públicos que por diversas razones han tomado créditos hipotecarios hace 2, 3, 4, 5 años, etcétera, que están en diferentes instituciones financieras. Y también para ellos les estamos ofreciendo el traslado de su crédito hipotecario al Banco de la Nación. Porque nosotros por mandato atendemos solo a servidores públicos. ¿Por qué es importante este tercer factor? Porque evidentemente, aun cuando ya tenemos 3 años completos de haber pasado de la pandemia, no necesariamente la economía de todas las familias se ha reactivado. Entonces el traslado de del crédito hipotecario te permitiría alargar un poquito la cuota del préstamo. ¿Y por qué es importante esto? Porque otra cosa que hemos aprendido en el Perú, en el mundo, es el sentido de la previsión. Entonces, cuando los créditos se han tomado a tasas muy altas, el valor de la cuota es muy alto. Cuando nosotros podemos ofrecer un producto con condiciones mejoradas, esa capacidad de gasto se incrementa. Y entonces tú puedes comprar más cosas a los emprendedores, evidentemente, y eso activa la economía. Y esos son los racionales por los que ese es el primer programa en el que empezamos este año la comunicación de informar las condiciones del financiamiento de crédito hipotecario. Ahora, vayamos a los requisitos del trabajador público. ¿En qué régimen debe estar? ¿Cuánto tiempo de servicio debe tener como mínimo que garantice justamente poder ser sujeto de crédito por el Banco de la Nación? Lo primero, mayor de edad para poder ser servidor público hasta los 74 años, 1 año de estar trabajando para el Estado. Actualmente atendemos también jubilados para el tema de mejoramiento y los sistemas de contratación, contratados, plazo indeterminado. Estamos evaluando algunas cosas adicionales, Ricardo, de cara al segundo semestre, que van a impactar muchísimo en el crédito hipotecario, que es, por ejemplo, la construcción de un producto que te permita comprar terreno. Tú al inicio decías que estamos en todos los puntos a nivel nacional. Correcto. Y algo que hemos recogido el año pasado es la necesidad del financiamiento del terreno. Entonces, hoy día, si tú buscas como oferta, existe muy poca oferta de crédito para compra de terrenos a plazos de 5 y 10 años y 15. De cara a junio vamos a tener este tema. Y nuevamente yo regreso sobre la importancia de entender al ciudadano peruano y de construir productos de este tipo, porque cuando tú compras un terreno, construyes, y cuando construyes en la normalidad del ciudadano peruano, podrías construir una casa, pero también un negocio. Efectivamente. Y evidentemente ese negocio se convierte en una fuente de ingreso. Entonces, regresando sobre el mismo comentario, este producto nos permite extender el ciclo de vida productiva del ciudadano, que en este caso es el servidor público. Correcto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy 728, pero bajo un régimen de que soy servidor de confianza? Es decir, que no sé cuándo empiezo mi trabajo, pero no sé cuándo me van a cesar. Bueno, de hecho yo soy 728 y soy personal de confianza. Y Tú, por ejemplo, tú serías sujeta de crédito. completamente, soy sujeto de crédito. Y en el crédito hipotecario, fíjate, Ricardo, que acá hay un elemento bien importante. La tasa de morosidad de un crédito hipotecario en el sistema financiero tiende a 1%. Es una tasa muy bajita. Bajísimo. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos el espacio físico donde vivimos. Y podemos, si vamos a dejar de pagar algo,
probablemente lo último que dejemos de pagar Claro. sea el crédito hipotecario, porque lo que implica tener la vivienda es una construcción que nosotros tenemos. A mí me encanta comentarle a nuestro equipo que está en la red de agencias que el primer momento más feliz de un ciudadano que es cuando da la cuota inicial y le desembolsamos el crédito hipotecario y lo celebra y hay toda una organización, pero realmente para el ciudadano el momento extremadamente feliz que determina este ciclo de vida Es cuando es recibe cuando las nos llaves. deja cancelada la obligación. Ah, bueno, claro. Y aquí otro tip, A ver, si a todos los que nos escuchan, si tienen un crédito hipotecario, si ustedes tienen la posibilidad de ahorrar una cuota, 2 cuotas, prepaguen la operación. Y prepagar significa adelantar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer aquí? Pedirle a la institución a la que le deben que les reduzca el plazo. Ese es el momento más feliz, no necesariamente para todas las organizaciones financieras, es el momento feliz cuando tú le dejas de pagar, pero para nosotros en el Banco de la Nación sí, porque realmente estás extendiendo el ciclo de esta persona que puede tener un activo. claro. Además, también dentro de estos créditos están también estipulados lo de mi vivienda, ¿no? Beneficios como el bono de buen pagador. Completamente, sí. Nosotros en el Banco de la Nación no tenemos los productos de Mi Vivienda, pero están disponibles en toda la banca. Ajá. Tienen el bono de buen pagador y tienen también para las instituciones. ¿Qué significa el bono de buen pagador? Tú recibes un subsidio del gobierno por pagar puntualmente. Eso es bueno en varios sentidos. Lo primero porque ahorras, a todos los ciudadanos ahorras menos Claro. al pagar tu cuota, pero además te fuerza o forma de alguna manera a que tu score crediticio, es decir, la forma en la que tú pagas, sea buena y luego puedas acceder a otros productos, los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, a condiciones mejores, es decir, mejores tasas, menos comisiones. Te voy a decir otro tema que también lo he discutido con gente del banco y del sistema, y les preguntaba qué tan bueno creían que era financiarse o por qué es bueno financiarse. Entonces hay un grupo de gente que dice, mejor si yo utilizo todo mi dinero. Y les hacía reflexionar sobre la necesidad de tener un score crediticio, porque al tener score crediticio yo sé cómo pagas. Sé si inclusive te retrasas un poquito, sé qué riesgo puedo asumir. Entonces siempre es mejor tener score crediticio y cómo debiéramos ayudar las instituciones financieras de la banca privada y nosotros como banca del Estado estamos muy enfocados en educar. Entonces, probablemente si alguno de tu audiencia mañana se acerca a una de nuestras oficinas a preguntar, nos vamos a demorar en el protocolo de atención muchísimo en explicarles cómo funciona la cuota, Claro. en entender cómo es el ingreso, en entender cuánto tiene que pagar, y eso se llama educación. Cuando un crédito es otorgado con bastante educación, el ciudadano que toma ese crédito va a tener una obligación sana y va a estar visible para que pueda tener obligaciones y créditos en realidad de acceso. Me gustaría conocer algunas cifras. Por ejemplo, el año pasado, el año que ha terminado recientemente, ¿cuántos créditos hipotecarios ha entregado el Banco de la Nación? Nosotros tenemos 5.600 clientes de crédito hipotecario, hemos desembolsado aproximadamente unas 800 operaciones. Es un mercado acotado, otra vez por el número de clientes, pero en general, en el sistema financiero, ya no solamente pensando en los servidores públicos, por años no hemos salido de los 250.000 clientes que tienen crédito hipotecario. Y Ricardo, aquí viene la reflexión es que solo 250.000 personas de los 11 millones de peruanos que tienen endeudamiento necesitan financiamiento de largo plazo, y la respuesta cae de madura. Hay que mejorar todavía este producto, hay que seguir trabajando en hacer condiciones mucho más óptimas para que más personas puedan acceder a un crédito no solo de primera vivienda, sino de mejoramiento, de Claro. compra de terreno. Permíteme una consulta adicional.
Como parte, por ejemplo, de la cuota inicial o como una suerte de adelanto de pago, ¿un trabajador público puede depositar parte de su CTS o parte de su AFP? En este último, creo que sí, la ley lo permite. Sí, sí, la ley ha sido pensada en que una fracción de la AFP que tienen, siempre que estés en el sistema privado de pensiones, la puedas utilizar para tu cuota inicial. La CTS hasta el 31 de diciembre del año pasado era de libre disponibilidad, podías retirarlo y en realidad podías utilizarla para pagar. Ahora bien, esta es una opinión personal. La CTS ha sido creada con un fin, Claro, que es la compensación en caso tú quedaras desempleado. Habría que pensar, si tú eres un servidor público, si debieras utilizar el 100% de estos fondos a pagar una obligación. Mi recomendación personal es la AFP sí, porque es de largo plazo, te va a permitir apalancar. La CTS, yo diría que debieras mantener mínimamente 6 meses de saldo, si tuvieras ese saldo, para poder afrontar en caso te quedaras desempleado. En el mundo público, el nivel de salida, es decir, de pérdida de trabajo, es muy reducida, salvo para mí, para ti, que somos de la 728 y que somos personal de confianza, que en realidad es un porcentaje muy pequeño del empleado público. Salvo nosotros, todos los demás tienen bastante estabilidad laboral que les permitiría tomarse alguna holgura adicional para utilizar la CTS, ¿no? perfecto, interesante realmente todo lo que nos viene contando. Y preguntarle solo algo adicional para cerrar el tema de la inclusión financiera. En cuanto a tarjetas de crédito, ¿cuán factible es que no solo empleados públicos, sino otros también puedan contar con una tarjeta de crédito del Banco de la Nación? Nosotros como Banco de la Nación nos regimos al mandato de la ley, que es un servicio de complementariedad con la banca privada. Los productos actualmente que tenemos disponibles son las cuentas de ahorro, los créditos hipotecarios, los créditos de consumo y también las tarjetas de crédito. Pero todo en este marco de aquellos son servidores públicos, y voy a parecer un loro, pero lo tengo que decir, que reciban los haberes en el banco. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A Cecilia Arias León, gerente de Productos e Inclusión Financiera del Banco de la Nación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y saludos a toda tu audiencia nuevamente. Momento de hacer una pausa aquí en Diálogo Abierto. Vamos a ir justamente a la pausa, pero al retorno vamos a hablar sobre la situación en el Ecuador y dialogaremos con un peruano que está residiendo justamente en ese país para que nos cuente de cómo se están viviendo estas horas difíciles en la hermana República de Ecuador. Pausa y volvemos. Momentos difíciles vive el Ecuador como consecuencia justamente de esta violencia liderada por el crimen organizado y que ha hecho que el presidente de la República de ese país, el presidente Álvaro Noboa, tome decisiones drásticas para combatir justamente lo que significa este accionar delictivo con bandas organizadas que incluso, como hemos visto, todos han tomado ayer un canal de televisión en Guayaquil. Hoy mucha gente prefirió estar en sus casas. Las grandes avenidas de esta ciudad ecuatoriana han permanecido casi sin público, con poco transporte, porque la gente está bastante preocupada y consternada por los hechos de violencia que se han vivido. Vamos a ir justamente hasta Guayaquil, la capital económica del Ecuador. Estamos en contacto con Alexis Rossi. Él es un ingeniero de sistemas de nacionalidad peruana, está residiendo allá y es testigo de lo que se está enfrentando. Alexis, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, cuéntanos cómo han estado las últimas 48 horas en Guayaquil. Bueno, en realidad ha estado bastante tenso el ambiente. El día de ayer explotó, hubo un caos generalizado a partir de la tarde. Como primer punto, podríamos decir que todo arrancó con el inicio del estado de excepción, donde no esperábamos que haya esta reducción de movilización. Y al día siguiente empezaron algunos ataques, desde la madrugada en diferentes ciudades.
a hospitales, a universidades. Creo que el punto más álgido y más duro fue el tema de la toma de un canal de televisión que fue en vivo. Justo creo que la mayoría de personas regresaba de almorzar cuando empezamos a ver estos enlaces en vivo. La gente empezó a tener miedo, empezaron a cerrar los comercios, las oficinas, algunos edificios se cerraron por completo, entonces hubo un caos bastante generalizado y casi al final del día hubo un balance de cerca de 650 atentados en todo el Ecuador, ¿no? Ingresaron a hacer saqueos en centros comerciales, tuvieron que cerrar gasolineras, han incendiado vehículos, las prisiones están tomadas por los prisioneros, e inclusive hay guías penitenciarios Sí. que están siendo como rehenes también, ¿no? Correcto. Entiendo que todavía hay 2 policías, me parece que están retenidos, 2 policías penitenciarios, ¿no? Más de dos. dos. En algunas cárceles, Correcto. había más de 20 guías que todavía no son liberados. Perfecto. ¿Cómo ha sido estas últimas horas para el ecuatoriano de a pie, para la gente que como aquí en el Perú tiene todos los días que salir a trabajar, movilizarse, ir a sus centros de estudio? ¿Cómo han estado las avenidas principales en Guayaquil específicamente, que es donde se ha centrado con mayor fuerza justamente estas acciones delictivas, llamadas terroristas por el gobierno? Sí, a partir del día de ayer hubo un tráfico tenaz. Un trayecto de media hora duró casi 2 horas por el tema del tráfico. Había gente que regresaba a sus casas caminando, no habían buses. El transporte de la Metrovía, que es el transporte público aquí de Guayaquil, estaba cerrado. No habían taxis, no había forma de regresar. Y hoy, inclusive, las calles estuvieron vacías, ¿no? Inclusive desde ayer, 8 de la noche, no había policías, no había vehículos, no habían personas en las calles. ¿Ya están en toque de queda en este momento? Afectado. ¿Están en toque de queda en Sí. este momento? Sí, en 5 minutos empieza el toque de queda. Ahorita estamos de 11 de la noche a 5 de la mañana con prohibición de salir. Correcto. Los mercados, los grandes supermercados además que tiene Guayaquil, ¿han abierto sus puertas el día de hoy? Algunos sí han abierto, pero están con personal limitado, no están con una atención a full. Ajá. ¿El teletrabajo ha sido, digamos, la característica mayor el día de hoy en las diferentes dependencias públicas y privadas? Sí, también se habilitó el teletrabajo desde el día de ayer, ya por la tarde se enviaron comunicados. Personalmente yo también estoy en teletrabajo desde el día de hoy, con fecha indefinida, ¿no? Porque se busca precautelar que las personas no tengan, digamos, estas novedades, que no sean atentados, que no sean violentados y que se queden en sus casas a buen recaudo, ¿no? La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, tanto de Quito, de Guayaquil, y me parece también que en la provincia del Oro, ¿de alguna manera traen tranquilidad al hombre y la mujer de a pie ecuatoriano? Está sectorizada, sin embargo hay zonas bastante calientes, bastante rojas, donde la policía no ingresa porque conocen que están tomadas por estas bandas. Entonces, sí hay militares en las calles, están en algunas avenidas, digamos, en algunas arterias importantes, pero no están por toda la ciudad. Correcto. ¿Qué se proyecta? ¿Qué ha dicho el gobierno en las últimas horas respecto a estas acciones que se están tomando para acabar con estos grupos delincuenciales? Claro, al activar este estado de excepción y también han activado otro estado de guerra o conflicto interno armado, han nombrado a ciertas bandas como terroristas y esto los habilita a las Fuerzas Armadas a tomar acciones un poco más drásticas con estas bandas o con estos grupos delincuenciales. Tengo entendido que el día de hoy ya se han capturado cerca de 350 personas, delincuentes, 5 han sido abatidos y hay otras personas que también están siendo capturadas y recapturadas, ¿no? Porque también ha habido presos que se han escapado de las cárceles. Correcto. ¿Qué se proyecta para mañana, Alexis? Por ejemplo, ¿la gente va a seguir con el trabajo remoto? Entiendo que sí, las clases están suspendidas de manera presencial, pero ¿qué avisoras tú para mañana? ¿Hay más tranquilidad con estas más de 350 capturas? En realidad no hay mucha información que esté brindando el gobierno, simplemente estamos esperando que
los militares, que la policía, que las Fuerzas Armadas tomen un poco el control en las calles. Particularmente la ciudad está bastante... hay bastantes amenazas. Personalmente a mí me robaron para diciembre en mi casa con armas, tres delincuentes. Entonces no se esperaría que el tema se solucione en pocos días. Claro, digamos, la violencia, el crimen organizado caracterizan lamentablemente el Ecuador, y esto sucede casi a la par con un caso también de corrupción, ¿no? Y tiene un narcotráfico que está existiendo en el Ecuador, que pareciera ser también una de las causas como consecuencia de estas acciones. Muchísimas gracias, muy amable Alexis Rossi, ingeniero de sistemas peruano que radica en el Ecuador, específicamente en Guayaquil. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ti, Ricardo. Buenas noches. Bueno, lo que sí podemos decir es que esta noche la Cancillería emitió un comunicado indicando justamente de su enorme preocupación que tiene respecto a la situación en el Ecuador y garantizando también las condiciones y seguridad de, como Alexis, los centenares de peruanos connacionales que viven justamente en el Ecuador. Esperemos que pronto retorne la tranquilidad y se recupere el principio de autoridad en el Ecuador. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Diálogo Abierto. Nos despedimos. Volvemos mañana. Muy buenas noches.